Uno dice sanchismo, sí, automáticamente piensa en Pedro Sánchez. Pero, ¿qué más implica eso? A ver, el sanchismo no deja de ser un poco una retórica comunicativa por parte de la derecha, pero es verdad que ejemplifica muy bien los motivos de conflicto que hay dentro del Partido Socialista, y no solo dentro del Partido Socialista, sino dentro del conjunto de la sociedad española. Es verdad que Sánchez es una figura polarizante, como en su momento también lo fue Zapatero, incluso en el matrimonio homosexual fue, o sea, como digo, muchas veces la gente se olvida de ciertas cosas, ahora se señala mucho la polarización que hay, que lo hay a unos niveles que nunca se han visto en la historia de España, pero siempre se nos dice, bueno, recordar los diarios de las sesiones en el Congreso de los Diputados en 2005, durante el gobierno de Zapatero. Eso también era bastante peliagudo, por decirlo de la manera, ¿no? Si te gusta este podcast, te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita para que te enteres al toque de toda la actividad y videos que vamos subiendo. Y si ya te gusta mucho, aquí te dejo el Yape y el Plin para que nos ayudes a subir el promedio. Apóyanos. Hola votantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, una edición especial de este podcast a distancia. El día de hoy vamos a hablar de política española. El 23 de julio se vienen unas nuevas elecciones generales en España. Y el día de hoy, justamente para hablar de estos temas, tenemos al politólogo y tiktoker español Javier Verdejo. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos elecciones en España. Como que cayeron un poco de sorpresa, ¿no? O sea, fue justo un día después de este resultado pésimo que tuvo la izquierda en las autonómicas y municipales. Y como este podcast tiene un enfoque también educativo, tratemos de algo que te voy a pedir y algo que yo voy a hacer recurrentemente, seguramente te va a parecer un poco redundante a ti, pero como estamos hablando de un público latino, un público peruano Sí, esencialmente, primero explicar que las autonómicas y municipales vendrían a ser lo mismo en Perú, por ejemplo, que las regionales y municipales, ¿no? Los gobiernos correcto. autonómicos son un símil de lo que acá en Perú son las gobernaturas, los gobiernos regionales. Entonces, 24 horas después, la izquierda se lleva un palazo, sobre todo Podemos, me parece, porque tengo entendido, según el análisis estadístico que he visto, no es que el PSOE, el partido del presidente de gobierno Pedro Sánchez, no es que el PSOE haya perdido muchos votos, sino que parece que lo perdió la confluencia Unidas Podemos, que se encuentra más a la izquierda del PSOE. Y bueno, la derecha entre PP y Vox han tomado una cantidad de municipios impresionante, ¿no? Sí. Entonces, 24 horas después de eso, sale el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y convoca elecciones, ¿no? Lo que se dice, lo que más se dice y lo que se ve desde afuera, es que Pedro Sánchez convoca estas elecciones porque se supone que debía convocarlas en diciembre, tengo entendido, ¿no? Para Sí, diciembre. efectivamente, tenía que haber caído, en teoría, en diciembre. No estaba una fecha todavía establecida, pero se hablaba incluso las primeras semanas de diciembre. Entonces, se dice, y es lo que nos llega acá a Latinoamérica, que Pedro Sánchez convoca estas elecciones adelantadas. Los británicos lo llaman snap election. Básicamente porque iba a ser un gobierno muerto en vida o algo para un gobierno zombie hasta diciembre, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿esa es la única razón o según tu lectura hay algo más ahí? Hombre, yo creo que la principal, evidentemente, es el hecho de que, pues bueno, esperar a diciembre a unas elecciones generales hubiera dado, por un lado, pues que el desgaste del gobierno hubiera sido todavía mucho mayor, y quizás ese desgaste del gobierno, que lleva arrastrando muchísimos meses, hubiera beneficiado a la derecha. También coincide un punto fundamental, y es que todas las negociaciones que iban a venir posteriormente en municipios, en comunidades autónomas, entre las dos derechas, el Partido Popular y Vox, iba a ser muy complicado. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, ya se ha visto, por ejemplo, hace poco, una de las comunidades autónomas, Extremadura, hasta hace 2 días no ha habido un acuerdo, y ha sido bastante comentado, sobre todo porque la candidata del Partido Popular definía que tenía unas líneas rojas contra la ultraderecha, que eran básicamente derechos para el colectivo LGBT,
feminismo, derecho al aborto y bueno, esa clase de tensiones pues se han visto bastante reflejadas en las negociaciones y entiendo que quizás Pedro Sánchez quería adelantarse a eso, decir, oye, va a haber un desgaste de la derecha a partir de las negociaciones del cual a lo mejor nos podemos beneficiar. Y luego la otra lectura está en la propia supervivencia del Partido Socialista, es decir, como has comentado, el partido menos afectado dentro del espacio de la izquierda ha sido el Partido Socialista, ha perdido bastante menos de todo lo que ha perdido el espacio a su izquierda, entonces habrá dicho, bueno, pues no puedo salvar al gobierno, por lo menos puedo salvar a mi partido y abrir un proceso de, pues eso, de reorganización, reajuste. Entonces creo que esos son los dos principales escenarios. Por un lado, intentar desgastar a la derecha en un proceso que es complicado para ambas partes, tanto para la derecha liberal como para la derecha ultraconservadora, y luego, por otro lado, el factor de la supervivencia del propio Partido Socialista. ¿Y tú crees también se esboza esta teoría, bueno, esta hipótesis de que Pedro Sánchez quería evitarse la crítica interna y tirarlos a un proceso de elecciones? Lo que hace es que, bueno, un partido organizado, no como los partidos que tenemos acá en Latinoamérica, bueno, hay pocos, pero por lo menos acá en Perú no existen esos partidos que dicen, uy, entramos a elecciones, entonces me quedo callado y como que se ahorró mucha crítica interna en todo caso, ¿no? También con esta convocatoria de elecciones. Bueno, sí que se ha comentado un poco esta idea de si quería librarse un poco de la crítica interna, pero también es verdad que la manera que tiene de organizarse el Partido Socialista, sobre todo para quien no conozca un poco la dinámica, nuestro propio sistema territorial de centralización provoca que los dos grandes partidos, sobre todo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, tengan sus patrones territoriales, que es como un poco los líderes territoriales de los partidos, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que en los últimos meses teníamos críticas muy evidentes por parte de algunos líderes autonómicos contra Pedro Sánchez, que se mostraban a lo mejor más de derechas o que abiertamente criticaban los acuerdos de Pedro Sánchez. Los varones. Adelante. Sí, los varones territoriales Los se les varones, llama. no sé. O sea, es un término, a mí no sé de dónde viene el término, pero me parece muy curioso y es bastante también representativo pero un poco del funcionamiento que tienen los partidos en los sistemas parlamentarios europeos, ¿no? Sobre todo en un país descentralizado como es el caso de España. Claro, sí que llevamos unos meses de muchas críticas a Pedro Sánchez, sobre todo por el sector más de derechas del Partido Socialista, que gobierna precisamente en las comunidades autónomas más rurales y que sí que es muy contrario a ciertos acuerdos con, sobre todo, a la izquierda nacionalista o incluso el propio espacio a la izquierda del PSOE. La izquierda nacionalista, ¿te refieres al RC, creo es? ¿La izquierda catalana? Sí, a la izquierda catalana, Esquerra Republicana de Cataluña, Ajá. y a EH Bildu, que es la izquierda adversaria, la izquierda vasca. La izquierda vasca, Bildu. Ya, perfecto. Claro, porque ellos básicamente son los que sostienen el gobierno ahora, porque el gobierno no es que, o sea, entre PSOE y Unidas Podemos no es que tengan mayoría en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Exacto, tienen una mayoría simple, pero para sacar adelante, por ejemplo, leyes de presupuesto, multitud de leyes que tengan que ver, Se apoyan en por ellos, ejemplo, claro. necesitan su apoyo. Entonces se han convertido en socios de gobierno bastante comunes. Es verdad que luego algunas políticas estrellas del gobierno no han sido apoyados por estas fuerzas, por ejemplo, la reforma laboral, que es posiblemente el mayor éxito político que ha tenido el gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos, no fue apoyado por la izquierda catalana. Si no recuerdo mal, se abstuvo en la votación y salió adelante porque un diputado del Partido Popular de la derecha se equivocó al votar. Es una situación... ¿Pero se equivocó en serio o dijo que se equivocó o a lo mejor estaba de acuerdo con la ley? A lo mejor está de acuerdo, no sabemos, simplemente estaba todo muy ajustado porque al parecer tenían el acuerdo de una parte de la derecha, dos diputados de la derecha navarra, otra formación política. En el último momento cambiaron de opinión, se saltaron las directrices del partido y la reforma laboral en principio no podía salir adelante porque no tenía el apoyo de la izquierda catalana y estaba todo muy ajustado, pero se dio la casualidad de que un diputado del líder de la oposición, del Partido Popular, se equivocó al votar, entonces salió adelante la reforma laboral. Impresionante. Es bastante curioso, claro. pero sí que muestra un poco que las relaciones que tiene la izquierda nacional, por llamarlo de una manera, tanto el PSOE como Unidas Podemos, con la izquierda nacionalista, regionalista, tanto como vasca, claro. no es tan leal, o por lo menos no ha sido siempre tan factible. Ha sido necesario muchísimos acuerdos, pero es verdad que a la hora de marcar relato político, la gente
sí que ve a Esquerra y a Bildu como aliados del gobierno, y eso evidentemente afecta a su imagen y genera críticas dentro del principal partido del gobierno, del Partido Socialista. Claro. Javier, vayamos por... me gustaría hacer un recorrido por los actores políticos que están ahora en campaña y quisiera empezar por Yolanda Díaz, que es la actual ministra de Trabajo, ¿verdad? ¿Todavía es Sí, ministra de Trabajo, está en funciones? sí, ministra de Trabajo en funciones. Sí, y mira, cómo son diferentes, cómo funcionan diferentes las democracias, porque acá en Perú, si un ministro quiere postular, tiene que renunciar por lo menos 6 meses antes. Sí. Eso también habla de un poco la credibilidad, la legitimidad que todavía tienen algunos políticos y un poco su comportamiento, ¿no? Porque acá se trata de evitar que el ministro use recursos públicos para su campaña. Allá parece que no hay esa sospecha o debe haber esa crítica. Mm. ¿O cómo es? ¿Cómo lo ves tú? Aquí en España es verdad que tenemos esa particularidad de que, evidentemente, cuando te presentas a unas elecciones y vas a acceder al cargo, tienes que renunciar al anterior cargo. En el caso de, pues, si eres ministro y quieres postular, por ejemplo, a un ayuntamiento, tendrás que dimitir en algún momento. Pero en el proceso de... Lo normal es que lo hagan antes de que se inicie la campaña oficial, pero se puede dar el caso de que durante toda la pre-campaña todavía se mantengan en el cargo de gobierno. Este fue el caso, por ejemplo, de Reyes Maroto, que era la candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, que renunció a su cargo de gobierno poco antes de la campaña oficial. Y la campaña oficial son 2 semanas antes de las elecciones. Entonces, no se tiene esa tradición de vamos a renunciar al cargo anterior para postular. De hecho, es muy común también ver lo mismo cuando hablamos de diputados o portavocías de partido, ¿no? Que a lo mejor se postulan para una candidatura de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, pero no renuncian al cargo que tienen como diputado o como portavoz de su partido hasta que no se ven Hasta que lo los tienen votos asegurado. electorales. Hasta que lo tienen asegurado. Claro, Claro. claro, porque aquí también es verdad que nuestra legislación reconoce la compatibilidad de ciertos cargos, por ejemplo, diputado del Congreso o concejal de ayuntamiento. Tenemos el caso de Ortega Smith de Vox, que es tanto concejal del Ayuntamiento de Madrid como diputado en el Congreso de los Diputados. Pero es verdad que al hablar de cargos propiamente dichos, por ejemplo, ministros y tal, no es compatible. Pero eso no impide que tú, todo el periodo de pre-campaña, que son los meses previos a las elecciones, sigas ejerciendo tu cargo, por supuesto. O sea, y todavía pensando que el periodo de pre-campaña es esencialmente una campaña menos intensa, nada más, pero es Claro. campaña, básicamente. Entonces, ¿cuándo empieza la campaña oficialmente? Oficialmente empieza, no me salen las cuentas, se empieza, me parece, estamos a domingo, si no me Sí. equivoco, Ujú. pues empieza justo, sí, el domingo, el fin de semana que viene, empieza la campaña oficial. Y Pedro Sánchez y Núñez Feijóo ya han estado con Pablo Motos, que es un Sí, programa de altísima audiencia. Entonces uno sí, se sí. pone a pensar, ¿cómo es que no están en campaña? Javier, nos hemos desviado, estamos entrando. Quería hablar de Yolanda Díaz para empezar con orden, pues mi pauta Sí, acá, si no de ahí mi productor viene y me edita, me censura. sí. Em, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, actual ministra de Trabajo, tengo entendido que ha participado en el Partido Comunista hace muchos años y Sí, es ahora militante todavía. es militante todavía del Partido Comunista. Sí, es todavía militante del Partido Comunista. Ok. Obviamente acá en Perú cuando hablamos de comunismo, pues salen los señorones y ¡ay, Sí, Marx! Y se van a comer a nuestros hijos y es bien curioso, pero o sea, estamos hablando de un partido comunista de un país civilizado. Ahora, Yolanda Díaz, ¿cómo llega al gobierno, ¿no? De Pedro Sánchez? Y después de eso, parece que lo que tengo entendido es que sus promotores venían desde Unidas Podemos sí. y después los ha absorbido con su plataforma Sumar. Cuéntame un poco cómo se dio ese proceso. A ver, Yolanda Díaz ya era diputada anteriormente, pero es verdad que cuando se configura el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, Yolanda Díaz es como la figura que se cede para el Ministerio de Trabajo.
Es verdad que al principio el vicepresidente del gobierno no era Yolanda Díaz, era Pablo Iglesias, que era el anterior líder de Podemos. Y fue así hasta 2021, que ya abandonó el gobierno Pablo Iglesias para presentarse en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. El tema es que, claro, la idea era presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid y luego ya ceder el cargo de la dirección, era en un sentido un poco más honorífico, porque el cargo como tal de secretario general de Podemos lo mantiene la otra ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, pero a Yolanda Díaz se la considera como la candidata de la plataforma del espacio a la izquierda del PSOE. En principio se asumía que iba a ser Unidas Podemos. Claro, aquí se juntan dos problemáticas. Por un lado, que Unidas Podemos como marca ya no funcionaba, y por otro que, pues evidentemente Yolanda Díaz pues, tendría otros planes, otra figuración. Entonces, una vez obtiene ese papel de candidata del espacio a la izquierda del PSOE, pues empiezan a desvincular ambas figuras, tanto la de Pablo Iglesias como la de Yolanda Díaz, y ahí es donde empiezan todos los conflictos internos del espacio a la izquierda del PSOE. Pero en principio Yolanda Díaz empezó como ministra de Trabajo y no fue hasta que Pablo Iglesias le cedió su lugar como líder del espacio político cuando empezó todo el proceso de Sumar, amparándose también en que Yolanda Díaz era una figura bastante relevante dentro del círculo de Pablo Iglesias y también que dentro del gobierno, aunque al principio era más desconocida, ella como figura del gobierno era bastante bien valorada por la ciudadanía. Claro, y eso debe haber influido bastante en su potencial candidatura, ¿no? Bueno, que terminó consolidándose. Sí. Justo me hablabas que Pablo Iglesias, que acá en Perú ha sido muy popular entre las izquierdas, Pablo Iglesias le cede el espacio, el liderazgo de la izquierda a la izquierda del PSOE, ¿no? Y eso ha terminado en la decapitación política de Irene Montero, que es la actual ministra de Igualdad y vinculada con Pablo Iglesias. Entonces, ¿eso todavía sigue siendo tema o ya por la campaña, por la cercanía de las elecciones se ha ido apagando? ¿O tú crees que va a seguir repercutiendo durante la campaña? Hombre, yo creo que tarde o temprano, el día de las elecciones no creo que la gente piense mucho en lo que ha pasado con Irene Montero, pero va a ser un tema recurrente y seguramente incluso dependiendo de los resultados de Sumar, Irene Montero va a volver a salir como tema de conversación en los círculos políticos de la Claro, izquierda. ¿por qué la Porque sí que es sacaste? verdad, Claro. claro, sí que es verdad que nos vemos con un problema y es que Irene Montero, como figura de gobierno, ha sido una de las figuras más polémicas y de hecho algunas de sus propuestas han llevado muchísimas críticas por parte de medios de comunicación, algunas más legítimas, otras un poco más, pues bueno, sabemos un poco cómo funcionará a veces los medios de comunicación en función de sus afinidades partidistas, pero no hay duda de que ha sido como una de las figuras más reconocidas, pero también de las más polémicas dentro del gobierno, tanto es así que es una de las ministras con peor valoración de todo el gobierno. Es Aunque sí una que es figura verdad que bien desgastada, en todo caso. sí, tiene una imagen muy desgastada, pero claro, la cuestión es qué razones hay detrás para no incluirla en una candidatura. Hay quien argumenta que efectivamente era una figura pues bastante polémica, muy desgastada, pero creo que aquí influye mucho más cuál es la correlación de fuerza que está dispuesta a ceder Podemos con Sumar, más que la propia figura de Irene Montero en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, Ione Belarra sigue siendo la líder de Podemos, pero tampoco es una figura que sea mucho más popular o que tenga una mejor imagen que Irene Montero. Ujú. Sin embargo, ha conseguido mantener su lugar en las listas para las elecciones generales, en la lista de Madrid. Va, si no recuerdo mal, la número 4 o la número 5, o sea que es muy probable que consiga sacar escaño. Pero en términos generales, creo que se ha debido más a ver cómo funciona la correlación de fuerzas dentro de Podemos. En mi opinión, también creo que influye el hecho de que quizás otras fuerzas políticas que participan en Sumar, como Compromís o Más Madrid, han podido presionar para que Irene Montero no forme parte. Pero es una de esas cosas que uno no termina de entender qué razones hay y creo que personalmente puede ser incluso un factor que pueda provocar ciertas dudas en el electorado, la no inclusión de Irene Montero, sobre todo en los colectivos LGBT y quizás en las figuras más feministas o más favorables al feminismo que proclamaba Irene Montero, el feminismo transinclusivo, y creo que puede ser un error para Sumar no haber incluido a Irene Montero. O sea, Pero no ¿tú creo que crees que tampoco... puede impactar en su público objetivo en el voto duro? Puede que haya impactado porque,
Claro, hay que tener en cuenta que, aunque Podemos, yo no llamaría a Podemos un partido excesivamente radical más allá de su discurso, es verdad que tiene todavía esa retórica populista de izquierdas, pero a nivel programa no me parece la fuerza más radical, pero es verdad que socialmente se les percibe como tal. Bueno, en todo caso, el poder ya han sido gobierno y el poder claro, ya han sido gobiernos, inevitablemente conservaduriza. Sí, efectivamente. Ajá. Pero sí que es verdad que Irene Montero era un símbolo bastante más bélico dentro de la formación política. Y es verdad que, por ejemplo, el caso de la ley trans, que ha sido una ley que ha tenido muchísimas críticas, pero sin embargo también es una ley que ha sido muy defendida por el núcleo más duro de la izquierda. Entonces, claro, perder un activo quizás tan importante dentro de Podemos para un núcleo duro, cuando quizás incluso el núcleo más moderado no les supone tampoco una, no sé cómo decirlo, pero no les desincentiva el voto para votar a... Usando un anglicismo sería, para los más moderados, Irene Montero no es un deal breaker. No, yo creo que es una figura polémica, pero no creo que sea lo suficiente como para que la figura moderada que vaya a votar a Sumar diga no voy a votar a Sumar, teniendo además otras figuras, claro, otras razones dentro de la plataforma que quizás sí que sea más les sirva un poco como más les incentivo el voto para decir voy a votar a Sumar. Pero sí me preocupa que en el caso de Irene Montero sirva para todo lo contrario, que la no inclusión de Irene Montero haga que dentro del grupo, del núcleo más duro, se planteen fácilmente la abstención y puedan quedarse y puedan perder ese grupo de votos. Es verdad que ahora mismo Podemos ya está integrado en Sumar, de momento parece que el acuerdo sigue adelante, no da ya mayor margen para romper acuerdos, pero habrá que ver si Irene Montero no es una figura que efectivamente se quiera reivindicar desde la comunicación política, desde la campaña electoral. Yo creo que no, pero la política española últimamente es demasiado impredecible como para intentar señalar la dinámica un poco del voto y de la campaña política. Yo a mis amigos de afuera siempre les digo, la política mundial se está peruanizando. Entonces vas a tener nuevos presidentes de gobierno, vas a tener nuevos congresos mucho más seguido, elecciones, las cosas van a cambiar. Porque acá en Perú, pucha, yo te lo digo, 2 semanas es un ciclo político. Entonces es rapidísimo cómo avanza. Hablando de ciclos políticos y de cómo se cierran, después de la salida de Pablo Iglesias de la dirección de Podemos, y justo estábamos hablando de esto, ¿no? Se queda Irene Montero como una de las lideresas, Ione Belarra, ha perdido bastante fuerza, ¿no? Porque igual la formación, los liderazgos iniciales de Podemos básicamente ya no están. Ya no está, bueno, Íñigo Errejón está en su propia plataforma que es, tengo entendido, Más País, sí. Que ahora está en Sumar. Bueno, Pablo Iglesias ya no está, ahora está haciendo televisión, hace un podcast interesante, es un muy buen comunicador, Pablo Iglesias. Irene Montero le están jubilando. Y ahí hay un par más de líderes que ya no están. Entonces, y como me decías, Ione Belarra no necesariamente es una figura muy popular. Entonces, ¿tú le ves futuro a Podemos? Después de estas elecciones, ¿no? Podemos, como fuerza política, quizás ya no tenga la relevancia que puede tener, y menos cuando el mayor activo electoral que tiene es Irene Montero. O sea, creo que... Y había una evidencia a nivel, por lo menos lo que veíamos un poco en análisis electoral, es que Podemos, si se hubiera presentado solo, todavía podía mantener cierto porcentaje de voto. Quizás no le hubiera permitido tener grupo parlamentario propio, pero sí que era evidente que por lo menos Irene Montero era un activo suficiente para que en las zonas urbanas se votase a Podemos. Sin ese activo es muy probable que la propia organización de Podemos acabe diluyéndose en el espacio de Sumar. También habrá que tener en cuenta cómo funciona Sumar de cara al futuro. Es decir, ahora mismo está presentado como una especie de confederación o plataforma electoral donde los partidos parece que mantienen cierta independencia. También se ha creado una nueva formación política específica para Sumar, que es Movimiento Sumar, que funciona también a efectos prácticos como un partido político y está registrado como tal. Pero, aunque luego su actividad parlamentaria parece que buscan cierta cohesión, es decir, no se van a permitir disoluciones ni el transfugismo,
ni tampoco pues votos contrarios o contradictorios entre las fuerzas políticas, pero es verdad que en términos generales habrá que ver en qué deriva sumar, pero Podemos sin duda creo que es de las fuerzas que más fácilmente tiene diluirse dentro de la plataforma, ya sea por figuras abandonando el espacio completamente, figuras siendo absorbidas por otras fuerzas de mayor tradición como Izquierda Unida, o figuras que sencillamente vuelven a lo mejor espacios regionalistas, a partidos regionalistas y nacionalistas. Así que creo que es el partido que quizás lo tenga más difícil para poder sobrevivir en cuanto a estructura. Y hablando de desapariciones, algo que ya está confirmado es la desaparición de Ciudadanos. ¿Qué pasó con Ciudadanos? O sea, recuerdo la campaña del 2019 donde Albert Rivera intentó, Albert Rivera fue, ¿no? El que dirigió la última campaña. Albert Rivera hizo todo lo posible por parecerse a Vox. Quería ser el más derechista de derecha y recuerdo esta manifestación con Casado y con no, se me acaba de ir el líder de Vox en este momento, Santiago Abascal. Recuerdo esta foto, creo que en una festividad sobre Colón, tengo entendido. Sí. Y recuerdo esa foto y dije, yo ahí lo primero que pensé, dije, este flaco no tiene idea de lo que está haciendo. O sea, porque recuerdo que Ciudadanos empieza con un enfoque socialdemócrata y justamente, pero mucho más moderado, entonces justamente se posicionaba entre el PP y el PSOE. Y ahí es donde empezaba, ahí es donde capitalizaba esos votos, ¿no? Los votos de los más moderados de los moderados, de cada lado. Y de repente en esa última campaña veo esta estrategia de Rivera de escorarse lo más posible, porque Casado y Abascal básicamente estaban mimetizados, pero por sus propias marcas lograban diferenciarse. Y ahí es donde Albert Rivera, no sé qué clase de oportunidad vio, o vio la oportunidad de destruir su partido al parecer y la tomó. ¿Cómo se analiza la desaparición de Ciudadanos? Porque eso es esencialmente lo que está alimentando ahora al Partido Popular, al PP en las encuestas, esa desaparición. ¿O se ve de otra manera? Sí, o sea, hay que tener en cuenta que el momento de mayor crecimiento de Ciudadanos serán las elecciones catalanas, y ahí es verdad que, por ejemplo, consiguió ser de hecho el partido más votado. No recuerdo ahora mismo la fecha de esas elecciones, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta la particularidad que tiene Cataluña dentro del contexto electoral español. Y es que en Cataluña el clivaje que mueve es prácticamente territorial. Esto que provoca que a lo mejor hay ciertos espacios políticos que pueden absorber tanto voto de la izquierda como de la derecha, basándose únicamente en el clivaje territorial. Es decir, Ciudadanos se presenta como el partido alternativo al independentismo catalán en un momento de bastante crispación política entre 2016 y 2018, y ahí es verdad que Ciudadanos podría todavía mantenerse como ese partido de centro progresista, centro liberal, moviéndose entre la socialdemocracia y el socioliberalismo, precisamente porque se apoyaba en ese discurso de somos un partido constitucionalista, somos el partido que puede hacer frente al nacionalismo catalán. Ahora mismo ese espacio, curiosamente, lo ha recuperado el Partido Socialista Catalán, que es por el espacio catalanista del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Entonces, claro, ahí Cataluña será esa particularidad donde Ciudadanos podía jugar a la transversalidad a partir de la defensa de la identidad española y del constitucionalismo. Cuando dan el salto a la política nacional, fue muy curioso, ahí ya parece que se nos ha olvidado en España sobre todo, pero hubo un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos para un hipotético gobierno después de unas elecciones, ¿no? Muy famosa la firma entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, y bueno, pues era la opción que públicamente y muchos medios de comunicación así lo comentaban, la opción preferible en España, ante un Partido Popular que estaba ahogado en sus propias polémicas por la corrupción y todo el desgaste producto de la gestión de la crisis económica de 2008, bueno, de 2008 no, de 2011, que es cuando hace el gobierno del Partido Popular, pues parecía que era la gran ventana de oportunidad que tenía Ciudadanos, sobre todo Albert Rivera, para ser, pues a lo mejor vicepresidente del gobierno y crear un gobierno socialista y liberal un poco más acorde a lo que se ve en Europa. Pero es verdad que el punto de inflexión llega precisamente con todo el giro
a la derecha que hemos visto en en el electorado, todo el giro a la derecha también del Partido Popular, es decir, el Partido Popular antes estaba dominado, digamos, por el espacio más moderado, de repente llega Pablo Casado, que representa el espacio un poco más conservador, y ahí la estrategia de Ciudadanos cambia. Altisonante, ¿no? Casado. Sí, completamente, o sea, cambia la estrategia de Ciudadanos y en vez de querer aspirar a ser un partido que puede llegar a un gobierno con el PSOE, sobre todo después de la moción de censura de Pedro Sánchez, que se hace un gobierno en solitario hasta que la inviolabilidad por el hecho de que tiene unas... no me acuerdo cuántos diputados tenía, pero era inviable que pudiera sobrevivir un gobierno. Creo que tenía alrededor de 90 diputados, sí, esa vez el PSOE. Tenía 90 diputados, entonces de ahí la necesidad de convocar nuevas elecciones. Y ahí es cuando ya Ciudadanos cambia. En vez de aspirar a un gobierno de coalición con el Partido Socialista, ven en la debilidad del Partido Popular bajo el liderazgo de Pablo Casado una ventana de oportunidad para intentar emerger ellos como un partido de la derecha. Sobre todo en un momento en el que efectivamente el Partido Socialista empieza a abrirse, pues si puede pactar a lo mejor con el espacio de Unidas Podemos, que ya también estaba con los peores resultados electorales que tuvo en su historia, aspirando a entrar en el gobierno, la siguiente fase del partido, dicho por el propio Pablo Iglesias. Ya nuestra aspiración es entrar en las instituciones, crear políticas públicas. Pues ante esta circunstancia, Ciudadanos, en vez de intentar pelear por mantenerse como una fuerza que pueda apoyar un gobierno liberal, socialdemócrata, socioliberal, un poco más acorde a los valores europeístas que defienden tanto el PSOE como Ciudadanos, opta por aprovechar la debilidad del Partido Popular con su nuevo liderazgo, Pablo Casado, para elevarse a sí mismo como líder de la derecha, en parte también por todo este clivaje nacionalista territorial que estuvo arrastrando el sistema español y que sigue arrastrando últimamente. Es decir, para quien no, a lo mejor no esté muy enterado un poco de la problemática que hay con Cataluña, sí. Aunque es verdad que Cataluña como tal ya no es un problema en términos de acción política, de pulso político, de Estado de Derecho, por decirlo de una manera, es verdad que sociológicamente y a nivel comunicativo se sigue hablando mucho del problema territorial que tiene España. Entonces, claro, al final muchas veces los éxitos de la derecha se explican todavía por ese clivaje, por esa idea de la identidad nacional española, de la unidad del Estado, y eso es algo que Ciudadanos también quiso ver, la misma oportunidad que en Cataluña lo quiso ver a nivel nacional, pero añadiendo además un giro a la derecha que evidentemente a corto plazo les podía hacer superar al Partido Popular. No consiguió superar al Partido Popular y lo que tampoco preveían es que tuvieran que volver a unas elecciones. Claro. Y ahí pues sucede un poco que quizás la tradición gana y la gente que tradicionalmente vota al Partido Popular dice, oye, prefiero dar mi voto otra vez al Partido Popular, claro, que no a Ciudadanos. Siendo curioso que además, después de las elecciones de 2018, básicamente, si no recuerdo mal, la suma de Ciudadanos y PSOE era prácticamente mayoría absoluta. El número de diputados que pueden tener el PSOE y Ciudadanos. Pero claro, ahí también se da la circunstancia de que quizás gran parte del éxito de Ciudadanos será recoger el voto de la derecha del Partido Popular. Y hay ciertas dudas sobre si hubiera beneficiado o no a Ciudadanos haber dicho en ese momento, bueno, pues venga, vamos a volver a dar otro giro político y pactar con el PSOE. Tengo mis dudas, pero era evidente que el objetivo político de Ciudadanos y de Albert Rivera en ese momento era aspirar a liderar la oposición antes que ser vicepresidente del gobierno. Sánchez. Y también tú crees que no se vieron venir la irrupción de Vox. ¿Tú crees que también se le salió eso del cálculo? Porque en algún punto intentaron ser más de derecha, intentaron ser tan de derecha como Vox y ya no era creíble. O sea, yo creo que también la última campaña, la última desastrosa campaña de Ciudadanos, que justamente es lo que inicia esta implosión, es que justamente muchos de sus mensajes no tenían credibilidad en lo absoluto, ¿no? Entonces como que si naces socialdemócrata, socioliberal, justamente como decías, donde apelaba a la transversalidad y recogía votos del Partido Popular, pero también se le veía como un socio compatible para el PSOE, un socio de gobierno compatible para el PSOE según las encuestas. Intentar ser más de derechas que un señor que a veces reivindica a Franco, como que es poco creíble, ¿no? Y sobre todo porque Ciudadanos, dentro de lo que cabe, su discurso social es bastante liberal. Es decir, Ciudadanos es un partido,
es verdad que en el último momento pues hubo ciertas discrepancias internas dentro de Ciudadanos, pero durante mucho tiempo Ciudadanos defendía aspectos como la autodeterminación del género y por supuesto también otros temas un poco más liberales, la gestación subrogada, que lo enfocan mucho al colectivo LGBT, también lo defienden. Es decir, era un partido en muchos términos liberal e incluso progresista desde algunos círculos. Claro, el problema se da cuando llega 2018 en las elecciones andaluzas, que es como el punto de partida para entender todo el fenómeno de Vox. Porque Vox no es un partido que naciera en 2018, Vox nació en 2014, pero no ha tenido el éxito electoral hasta 2018. Y aquí se juntan dos circunstancias. Por un lado, en Andalucía, básicamente era una comunidad autónoma donde desde la llegada de la democracia española el Partido Socialista estuvo gobernando, pero llega en 2018 un desgaste absoluto del Partido Socialista, su gestión en Andalucía, y aparecen nuevas alternativas políticas, entre ellas Vox, unido a que el clivaje territorial todavía seguía ocupando muchísimos espacios electorales, pues supone un poco ese impulso para Vox, unido también a que los medios de comunicación le dieron muchísimo bombo a la presentación de Vox en Vista Alegre, que es un recinto aquí que tenemos precisamente en Carabanchel, en Madrid, y todos estos ingredientes pues hacen que evidentemente Vox ya se presente de una manera con bastante fuerza que mucha gente ni siquiera se lo esperaba. Sí. Claro, se da la circunstancia en Andalucía de que el acuerdo de gobierno que se alcanza es entre el PP y Ciudadanos. Entonces ya ahí se empieza a ver un poco, vale, qué es lo que está pasando con Ciudadanos, qué pasa con el espacio a la derecha, y esto luego se tradujo en que en las elecciones autonómicas y municipales de 2019, porque hay que tener en cuenta que en España hay comunidades, las elecciones municipales son iguales para todos los municipios, pero las comunidades autónomas, dependiendo de la comunidad autónoma, puedes tener elecciones en unas fechas o en otras, pero hay un grupo que siempre coinciden, que son las que hemos tenido, por ejemplo, hace nada. Y en esos resultados electorales, en muchas comunidades autónomas, la suma entre PSOE y Ciudadanos podía dar mayoría absoluta. ¿Qué pasa? Que los acuerdos mayoritarios en comunidades autónomas y ayuntamientos fue entre el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox. Con la abstención o simplemente votando sin pedir sin pedir cargos ejecutivos dentro del municipio, tengo entendido. Efectivamente, porque tener en cuenta que en su momento Vox no parecía que aspirase a ocupar cargos de gobierno, preferían simplemente ser una fuerza externa que condicionase los gobiernos, y ahora ha cambiado completamente su estrategia, ahora sí que quieren acceder a los gobiernos. Pero claro, se da esa circunstancia donde prácticamente, por un lado, la irrupción de Vox y por otro lado, la dirección de Ciudadanos vuelven a reorganizar el espacio a la derecha, que estaba muy debilitado por el Partido Popular. En el caso de la Comunidad de Madrid, el partido ganador fue el Partido Socialista, por primera vez desde hace décadas, pero la suma de la derecha era todavía mayoritaria. Y aunque tuvo el peor resultado de su historia, el Partido Popular consiguió un acuerdo con Ciudadanos, pese a que podía Ciudadanos acordar con el Partido Socialista. Y todo, se dice que todo es de la dirección nacional, precisamente por esas aspiraciones que tenía Albert Rivera de liderar a la derecha, lo que condicionó evidentemente también las elecciones generales de noviembre, y quizás también explica el fracaso que tuvo Ciudadanos en noviembre y el posterior ascenso de Vox. Sí, pues y al final, como te decía, como para graficar esto un poco mejor, uno no se terminaba de creer que el tipo que lanzó su carrera política en vallas desnudo, de repente era el tío conservador. Entonces es como claramente ahí tenía un problema de credibilidad. Me has abierto 3 temas ahora. Justo hablaste de la Comunidad de Madrid. Entonces me puse a pensar en Isabel Díaz Ayuso, que es una de las rockstars del conservadurismo. Tengo entendido el conservadurismo español, pero que también tiene sus fans en los conservadores latinos, déjame decirte. Lo de Vox, ¿no? Creo que lo de Vox es interesante, como el fenómeno que se está dando ahora en la mayoría de democracias que, que están muy polarizadas. Hablemos de Vox. Que las democracias ahora se están polarizando tanto. Hay un periodista peruano acá, en Madrid también, pero sigue generando productos para Perú, que se llama Marcos Cifuentes, y él siempre dice: yo creo que la cagamos con las redes sociales.
Y él dice que las sociedades ahora están polarizadas justamente por las redes sociales. Me gustaría escuchar tu visión al respecto. Y, eh, en esa polarización es donde aparecen este tipo de partidos más extremos, más ultras, ¿no? Y ahí es donde les ha tocado la aparición de Vox. Entonces, Vox, ¿qué es lo que representa en sí? Además de sus valores propios, que son conservadores, tradicionalistas, eh, ¿a quiénes representan? ¿Cómo es el votante de Vox? Porque no, o sea, una sociedad como España, yo me imagino que no, o sea, no veo posible que todos los votantes de Vox sean misóginos, homófobos, franquistas y todo. Debe haber personas muy centradas y muy tranquilas, pero que Vox los interpreta de alguna manera. ¿Cómo es ese Sí. votante? Es complicado definir el votante de Vox porque también hay que tener en cuenta que la manera en que se ha presentado Vox en muchos territorios es bastante distinta. En el caso de Andalucía, parecía que el votante de Vox era un votante sociológicamente bastante tradicional, pero también un votante que quizás tuviera un estatus económico superior, propietario, sobre todo terratenientes, pero hablamos de Andalucía, donde en muchas provincias todavía tienen, por decirlo de una manera, esta idea de terrateniente todavía está ¿En sentada en serio? ¿Todavía algunas... existe eso? ¡Qué locura! Sí, todavía existe ese que, bueno, tenemos aquí en España una nobleza, ducados, marquesados, que siguen teniendo un montón de terrenos donde desarrollar la agricultura. O sea, tiene ahí un enfoque bastante interesante y en Andalucía es común en determinadas provincias. Entonces, parecía que al principio Vox estaba cogiendo de ese voto. Sobre todo era muy curioso porque en zonas de Almería, muy cercanas a los grandes terrenos donde trabajan personas migrantes, sobre todo venidas del norte de África, en las poblaciones de alrededor, Vox tuvo bastante triunfo. Ujú. Y eran poblaciones donde reside la gente que es propietaria de estas empresas agroalimentarias y de esos territorios. ¿Qué pasa? Que si ya ampliamos un poco la visión de Vox a nivel nacional, nos encontramos que ese perfil es mucho más plural de lo que parece. Pero creo que a todos les mueve lo mismo, y es que por un lado es la identidad nacional española, es decir, ese peligro de no quiero pactar con extremos, no quiero pactar con separatistas, puede estar moviéndoles. Y a nivel social sí creo que hay un elemento conservador que siempre ha estado en el espacio electoral en el espacio electoral español. Lo que pasa es que antes estaba absorbido por el Partido Popular. Claro, por el O sea, PP. Claro. claro, en España siempre les defino así, al Partido Popular le defino como el partido de las derechas, Ujú. porque tenían muchísimas corrientes internas. De hecho, buena parte de los conflictos que tenían sus líderes territoriales y los líderes nacionales venía en parte por esa discrepancia ideológica, sobre todo en temas de conservadurismo y liberalismo. Ujú. Cuando ya tienes un espacio electoral que representa esos valores conservadores que a ti te interesan, pues quizás te anime el voto. Claro, es más, Pero es verdad... cuando lees El País, cuando leías El País hace un par de años, decían la formación conservadora, cuando se querían referir al PP. Y ahora ya no pueden Claro. hacer eso, porque Y confunden ahora al no, lector, claro. el Partido Popular queda un poco como una especie de derecha europea, llamémoslo así, en un término como muy amplio, una derecha, yo digo que todavía durante mucho tiempo estuvo el sector democristiano, ahora pues está un poco desaparecido. Feijóo parecía que en su momento representaba ese sector moderado, democristiano, un poco socioliberal, estado del bienestar, pero la verdad es que Feijóo se nos ha caído a todos un poco como Claro. líder político. Pero claro, en el caso de Vox específicamente jugaba muy bien en esas dos dinámicas. Por un lado, el electorado más conservador y por otro lado, la identidad nacional. Pero es evidente que es un partido que ha conseguido moverse mucho mejor de lo esperado. En las últimas elecciones autonómicas municipales se ha visto que la renta, lo que en su momento se decía que los ricos votaban a Vox, no parece que sea del todo cierto. Y es que quizás hay otros clivajes y otros temas que están animando a la gente a votar a Vox. Suena un poco anecdótico, pero es muy común ver a la gente justificar su voto a Vox diciendo, bueno, no coincido con todo de Vox. Entonces es una cosa bastante particular. Es un partido, no lo considero transversal, pero sí que es verdad que hay ciertos temas donde puede coger voto de otras formaciones políticas, entre ellas, por ejemplo, el Partido Socialista. De hecho, si no recuerdo mal, la última gran encuesta que se ha hecho sobre las próximas elecciones, fácilmente Vox
era capaz de coger voto del Partido Socialista, entre los que son más de derecha dentro del Partido Socialista, pero es interesante, ¿no?, que los que votaron a Pedro Sánchez en 2019 haya un porcentaje, aunque pequeño, que decida votar por Abascal, ¿no? Sí. Claro, y creo que todo se resume sobre todo por la identidad nacional. Esa idea de no me gusta que pacten con separatistas, no me gusta que pacten con nacionalistas de izquierdas, de Cataluña, de Euskadi, y ahí es donde tiene a lo mejor más triunfo Vox como partido, y luego ya en menor medida el conservadurismo para atraer a esos votantes de derechas que a lo mejor están más desencantados con el Partido Popular. Claro. Y ahora vayamos al Partido Popular, que justamente me mencionabas a Alberto Núñez Feijóo. Feijóo sale, ¿cuál es el cargo? Corrígeme, ¿es presidente autonómico? Sí. Él sale de la presidencia autonómica o sigue siendo de... No, abandonó la presidencia autonómica. Y ahora está en el Senado. Abandona la presidencia autonómica de Galicia y ahora está en el Senado. Y para cerrar te voy a preguntar sobre el Senado, pero... A ver, nota mental. Alberto Núñez Feijóo sale de la presidencia regional, presidencia autonómica de Galicia, va al Senado, se convierte en el líder de la oposición en el Senado. Y ¿cómo podríamos resumir a Alberto Núñez Feijóo? Porque a él lo estaban pidiendo hace rato. Cuando cae Rajoy, una de las primeras personas a las que miraron, tengo entendido, dentro del Partido Popular fue a Feijóo. Pero después apareció Casado, todo joven, rebelde y loco, que le duró nada, pero ¿no? Como se parecía ese ciclo de Casado parecía una temporada de Succession. Sí, completamente. Sí. Y después parece que retorna la racionalidad en el PP y finalmente entra Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo podríamos resumir el perfil de este voceado presidente de gobierno de España? Bueno, pues Feijóo es un perfil, es complicado de definir, porque se da una particularidad, y es que Feijóo estuvo muchos años al frente del gobierno de Galicia, y eso, su imagen es verdad que en el resto de España se veía muy positiva. O sea, era una figura muy protegida a nivel mediático, era una figura a la que se le tenía bastante, como con cierta estima dentro de la derecha, además de que el éxito electoral que tenía Feijóo es un éxito que pocos... Inapelable, o sea, sí. Efectivamente, sobre todo en un momento en el que el Partido Popular estaba en una grave crisis electoral e interna. Entonces Feijóo es como que se pudo ver a sí mismo como una figura efectivamente muy moderada, como una figura efectivamente... no sé cómo decirlo, pero una figura más responsable a nivel institucional, mientras que Pablo Casado era una figura que constantemente caía en contradicciones internas, era una figura que además venía directamente del espacio juvenil del Partido Popular, que eran nuevas generaciones del PP, entonces se suma un poco la inexperiencia de una figura bastante además sospechosa, porque se metieron muchísimo las polémicas sobre sus estudios universitarios, que siempre hubo un poco de sospecha detrás porque no terminó la carrera, porque se tuvo que cambiar. O sea, era una figura que venía muy manchada, muy novedosa, muy joven, muy manchada. Sin embargo, Feijóo representa todo lo contrario. Era una figura más responsable, con experiencia de gobierno, y quizás es un poco lo que animó a que ahora cogiera el impulso para liderar el Partido Popular. Y creo que también influye el hecho de que representa un poco ese Partido Popular del periodo de Mariano Rajoy, aunque es verdad que estuvo muy cargado por polémicas. He escuchado que es un Rajoy 2.0, Feijóo. Sí. ¿Así se le podría definir? Es un Rajoy sin gracia. Bueno, Rajoy tenía sus chascarros que eran maravillosos. Claro. Maravillosos. Es que o sea, dos cosas. Mariano Rajoy era gallego también. Entonces, y luego también es verdad que Mariano Rajoy representa un poco ese Partido Popular de centro-derecha, centrado en la economía liberal, etcétera. Y luego también el motivo por el que se le compara tantísimo es por la manera que tiene de expresarse a nivel discurso. O sea, Feijóo no es un buen orador. Claro, sí. Bueno, entonces, Rajoy, acá en Latinoamérica, no sé si ustedes han escuchado, pero acá en Latinoamérica hay muchos chistes de gallegos.
Entonces Sí, se sí, sí. decía que Rajoy era un chiste gallego permanente, en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Por estas cosas que le pasaban en sus discursos, cómo se le entreveraba la lengua, era Sí, muy sí, sí. memeable. Y ahora tú me dices que Feijó no tiene ese carisma, porque finalmente era parte de su carisma, ¿no? Claro, en el caso de Feijóo, también es verdad que yo creo que Feijóo partía de una imagen de responsabilidad que ahora mismo no se está viendo, entonces esos momentos de chascarrillo, errores suyos, en vez de tomártelo como una broma, se Claro, convierten en un arma política para decir, vaya candidato, vaya figura, entonces es un, como decimos muchas veces, es un Mariano Rajoy, pero venido a menos, claro, una figura un poco no tiene ni punto de comparación con la gracia que te podía hacer Mariano Rajoy. Pero claro, era una figura que partimos de la idea de que estuvo mucho tiempo en Galicia, era su zona de confort política, lo tenía todo muy bien atado, sale un poco al panorama nacional y eso se pierde. Y se ve como una figura que incluso no parece una figura tan presidenciable a nivel de comunicación política, pero sigue sobreviviendo y sin duda es mejor opción que Pablo Casado. Porque al menos es una figura que todavía sigue dando cierta imagen de madurez política y creo que también evoca un poco al Partido Popular anterior a Pablo Casado, aunque fuera muy denostado, especialmente por los sectores más conservadores que se han ido a Vox, al final también es un poco una muestra de un Partido Popular que todavía entonces estaba bastante fortalecido. ujú. A Y es al ver, final un poco lo que pasa. Ahora mismo el Partido Popular se ha recuperado en unas elecciones autonómicas y municipales de una manera que no nos esperábamos y Feijóo ha estado liderando esa mejora del Partido Popular. claro. Entonces, todavía puede seguir arrastrando esa imagen de éxito pese a que como candidato y como orador no sea lo mejor que tiene el Partido Popular. Pero creo que al final es algo que se queda un poco en las redes sociales, en el meme. Y a la hora de la verdad, en cuanto nos vamos al tema del voto, al ejercicio electoral, Feijóo es una figura que tiene mucho más incentivos, es mucho más activo para el electorado de lo que fue nunca Pablo Casado. Y mientras siga siendo así, el Partido Popular tiene todavía un camino por Claro, delante. claro. Entonces, lo más probable es que Feijóo termine siendo presidente de gobierno con apoyo de Vox, con Vox dentro del gabinete. Claro, ahí dependerá un poco la correlación de fuerzas. Habrá que ver si depende del resultado del Partido Popular y el resultado de Vox. Todo Claro. dependerá un poco, pero de momento es el escenario más probable. Que haya seguramente un gobierno de coalición, salvo sorpresa de última hora, es lo que parece. Y es verdad que esto genera dos circunstancias bastante particulares. Por un lado, la mayoría de la población española no está de acuerdo con un gobierno de coalición entre el PP y Vox. Pero dentro del electorado del Partido Popular, esos acuerdos no son los preferidos, pero tampoco les parecen los peores. O Claro. sea, el acuerdo preferido para el Partido Popular es un gobierno solitario, pero creo que es algo común en en las grandes formaciones, sobre todo cuando vienes de un bipartidismo imperfecto como el que teníamos en España, donde era PP, PSOE, PP, PSOE, hasta que todo eso se rompe precisamente con La el primer irrupción gobierno de de coalición Podemos. Claro. con Podemos. Ujú. Pero tiene todavía el electorado que añora un poco esos gobiernos en solitario. Pero es verdad que ante un escenario de gobierno de izquierdas o gobierno del PP y Vox, es un escenario que sigue siendo favorable para los votantes de la derecha, pero no para los votantes, para la mayoría de los votantes españoles. Y ahí entraría el siguiente problema. Evidentemente, la suma de votos que pueda tener el PP y Vox puede dar lugar a un gobierno de coalición, pero no es la opción preferida por la ciudadanía española y habrá que ver si no hay una reacción popular a ciertas políticas sociales, si de algún modo esto consigue desgastar un poco a ciertos gobiernos populares, sobre todo por las contradicciones internas que pueda haber dentro del gobierno. Es decir, dentro del PSOE y Unidas Podemos hemos visto contradicciones internas que han pasado factura, Ujú. pero en el caso del Partido Popular y Vox creo que son contradicciones internas mucho más evidentes porque algo tan sencillo como el pacto de la violencia, contra la violencia de género que hay en España, el PP apoya ese pacto, Vox no. Entonces, ¿cómo va a resolver la derecha esa circunstancia, un problema social que en España está muy presente, la gente lo tiene muy en consideración? ¿Qué pasa cuando de repente tienes a una fuerza política que lo niega y a otra que lo reafirma? Eso que a lo mejor entre el PSOE y Unidas Podemos no es un motivo de crispación, sí lo es en la derecha. Por ejemplo, los derechos de las personas LGBT también puede ser un motivo de crispación. Aunque el PP sea un partido relativamente conservador, ha adoptado bastante bien la figura de la libertad del colectivo LGBT. Lo enfoca más en un ejercicio de libertad del,
sí, un relato de libertad, más que de identidad, como si lo lleva a lo mejor el PSOE o mayoritariamente Unidas Podemos, pero sigue siendo un motivo de discrepancia con Vox, donde sin duda es muchísimo más conservador. Entonces, habrá que ver cómo puede desarrollarse, pero no creo que sea un acuerdo fácil. Y tenemos la prueba de lo que ha pasado en Castilla y León, que hubo el primer gobierno de coalición entre el PP y Vox, y las discrepancias no han sido pocas. Eso desde luego. Claro, claro. Y ahora para ya ir cerrando, mira, hemos tenido casi una hora de conversación, no me he dado ni cuenta, pero tengo que estar mirando el tablero de rato en rato. Sí, sí. En situaciones normales tendría a mi productor acá delante mío con un cartel así como corta, corta. Bueno. Eh, ya hablamos de quien está voceado, quien aparentemente o tiene más probabilidades de ser el próximo presidente de gobierno. Pero todavía no hemos hablado del actual presidente de gobierno, de Pedro Sánchez. Sí. Pedro Sánchez es la figura de polarización en este momento, tengo entendido en España, ¿no? Que se está apelando primero, ¿qué es el sanchismo? Que dice, vamos a acabar con el sanchismo. Es más, el otro día me sorprendió un montón, porque otra de mis aficiones, aparte de hablar de política, es jugar Pokémon. Entonces, yo me meto a un directo en Twitch de un español, de un streamer de Pokémon que justo hace juegos y todo. Y de repente en el chat, cuando yo entré, el chat estaba lleno de Milei presidente. Milei presidente. Y decía, bueno, debe haber un montón de argentinos. Y este señor empieza a decir, ojalá aquí en España hubiera alguien como Milei para derribar al sanchismo. Y yo me quedé así como... O sea, yo dije, pucha, se juntaron las dos cosas que más me gustan, ¿no? Pucha, hablar de política y Pokémon. Pero me quedé justamente pensando en eso. ¿Qué es el sanchismo? ¿Cómo se explica el sanchismo? O sea, uno, veámoslo como cuál es la propuesta comunicacional que hace quienes acuñan el sanchismo, y otro, o sea, hacer un análisis justamente de acuerdo a respecto a esa propuesta. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo podemos analizar este concepto que no... O sea, uno dice sanchismo, sí, automáticamente piensa en Pedro Sánchez, pero ¿qué más implica eso? A ver, el sanchismo no deja de ser un poco una retórica comunicativa por parte de la derecha, pero es verdad que ejemplifica muy bien los motivos de conflicto que hay dentro del Partido Socialista, y no solo dentro del Partido Socialista, sino dentro del conjunto de la sociedad española. Es verdad que Sánchez es una figura polarizante, como en su momento también lo fue Zapatero, incluso en el matrimonio homosexual fue, o sea, como digo, muchas veces la gente se olvida de ciertas cosas, ahora se señala mucho la polarización que hay, que lo hay a unos niveles que nunca se han visto en la historia de España, pero siempre se nos dice, bueno, recordar los diarios de las sesiones en el Congreso de los Diputados en 2005, durante el gobierno de Zapatero. Eso también era bastante peliagudo, por decirlo de la manera, ¿no? Es verdad que a diferencia de Zapatero, el sanchismo se ha convertido ya en un relato. Entonces, ¿qué significa el sanchismo? No es un concepto evidentemente político ni teórico, pero es prácticamente como lo que identifica lo que no ha gustado del gobierno de Sánchez. Por ejemplo, los acuerdos con independentistas, las crisis internas con Podemos, el propio acuerdo de Podemos ha señalado como parte de esa idea de sanchismo, y es una forma también de apelar muy fácilmente a los votantes más desencantados. Como lo que no te está gustando de este gobierno hay que achacarlo a Pedro Sánchez. Las próximas elecciones generales yo creo que van a ser unas elecciones muy marcadas por la identidad. En el caso de la izquierda va a ser la identidad progresista, que a lo mejor lo puede ejemplificar mejor la figura de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, pero no diría en la derecha, sino en la derecha, pero también en los desencantados. No les quiero meter en la derecha, porque creo que también dentro del grupo de los desencantados hay multitud de... votantes socialistas incluso, claro. Claro, que se van a ver identificados con esa etiqueta de el antisanchismo. También es verdad que el gobierno de Sánchez está muy marcado por eventos históricos, como la pandemia, la crisis del COVID. Ahora mismo la inflación está muy señalada hacia Pedro Sánchez,
pese a que, como digo, el gobierno tiene datos económicos a su favor que perfectamente podría funcionarles a nivel electoral. No va a ser el caso, pero el sanchismo al final se ha creado como un concepto que apela mucho a la identidad de los votantes. Por un lado a los de derechas, que ya están convencidos de que no van a votar al Partido Socialista, pero también a los que están más desencantados con el gobierno. Y todas las polémicas que han surgido, incluso por ejemplo la ley del solo sí es sí, que generó muchísima polémica en España por la rebaja de las penas a escarcelados por delitos sexuales, eso al final también se va a señalar al ejecutivo de Pedro Sánchez. Claro, porque a quien le pegaban con el solo sí es sí, las consecuencias legales que eso trajo, penales, o sea, creo que fue algo que sepultó a Irene Montero. Completamente. Claro, eso fue lo que más le pegó. Y definitivamente Sí, va a ser un arma que van a usar contra, porque era parte del ejecutivo de Pedro Sánchez. Claro, y sobre todo porque al final el sanchismo representa un modelo político que incluye dos cosas. Por un lado, acuerdos con un espacio más a la izquierda, con una izquierda extrema, por decirlo de la manera, aunque luego ellos a nivel programático no sean tan extremos como les gusta el núcleo más duro de la izquierda. Como le gusta pensar que son, creo, ¿no? Exacto, como les gusta pensar que son. Son este cuarentón que todavía sigue usando pantalones rasgados y con el aretito. Sí. Pero que evidentemente fuera de esos círculos pues se percibe como un espacio que va de la izquierda a la extrema izquierda. Y luego, por otro lado, el segundo elemento son los acuerdos con los independentistas, es decir, la identidad española es un arma que electoralmente puede funcionar muy bien. Entonces tienes estos dos elementos que, unidos a las evidentes crisis que hemos tenido y los problemas sociales que tiene actualmente España, pese a los datos económicos, que muy muchos de ellos, es evidente que se siguen arrastrando problemas económicos que preocupan a la gente, y si no reciben respuesta por parte del gobierno, se pueden identificar con este antisanchismo. Eso es básicamente un concepto que juega más en el ejercicio de la identidad para un poco dar respuesta al descontento general. Y eso es algo que se ha utilizado juraría que la primera que ha utilizado ese término, Isabel Díaz Ayuso, es como la figura que empezó a inaugurar el antisantismo y también lo que le movió para ganar en 2021. Cuando llega Pablo Iglesias y se presenta como Podemos para enfrentar a Isabel Díaz Ayuso, aquí tenemos una figura que era parte del gobierno de Pedro Sánchez enfrentándose con una líder autonómica. Y ese factor, ahí creo yo que es el momento en el que nace un poco este concepto, cuando cobra vida efectivamente este concepto del antisanchismo. Todo lo que representa el gobierno de Sánchez es malo para los intereses comunes, para los intereses de España, su integridad territorial, la economía, la sociedad, lo que sea. Y a partir de ahí es donde se ha empezado este juego de antisanchismo, pese a que hace no mucho se decía mucho en España que todo lo que destrozaba el PSOE, el PP lo arreglaba. Y siempre se hace referencia un poco a la economía, ¿no? Es decir, la crisis económica de Felipe González trajo el Partido Popular con Aznar, la crisis económica de Zapatero trajo a Mariano Rajoy con el Partido Popular, pero ahora mismo no es un relato que pueda funcionar. No se apela únicamente a la economía, sino que con ese concepto del antisanchismo se apelan a los elementos más identitarios. Identidad nacional. Gracias. Acabas de decir un término, el término identitario. Yo lo uso bastante para explicar, porque ahora las cosas en política se explican un montón desde lo identitario. Entonces, entonces viene mi productor y me dice, ¿por qué usas tanto esa palabra? Y yo le digo, pero es que explica un montón de cosas, ¿no? Sí, o sea, ahora mismo es lo que más puede apelar, la emoción es lo que más apela al votante español, y de hecho es algo que hemos visto, yo creo que en las municipales y autonómicas, incluso en aquellos territorios con líderes socialistas críticos con Sánchez, han perdido su gobierno autonómico. Es el caso, por ejemplo, de Extremadura, porque se apela a la emoción ante una incertidumbre política, social, económica. Te señalo a Pedro Sánchez como el culpable y te apelo a que seas anti-Sánchez. ¿No te gusta Sánchez? Pues te apelo. Entonces, claro, ese juego ambivalente del votante que dice no me gusta cómo ha hecho la economía del PSOE, voy a cambiar el Partido Popular, que fue algo bastante común, esa ambivalencia en el voto por un par de décadas, González, claro, hasta Mariano Rajoy, incluso con Pedro Sánchez, esta idea de voy a votar para ver si van mejor las cosas, yo creo que ha sido sustituido completamente por este fenómeno emocional, por un lado la identidad progresista y por otro lado la identidad antisanchista. Entonces, pues bueno, es un poco lo que va a mover las elecciones. Las cosas del comer, como quien dice, la economía puramente dicho de han gestionado mal, cambiemos de gobierno,
no creo que sea el factor que se vaya a tener en cuenta. Va a ser sobre todo la identidad y cómo se han construido las identidades que ahora mismo formulan la política española. Sí, qué interesante cómo se está moviendo esto. Entonces, estas elecciones son el 23 de julio, no falta nada, Sí. faltan 20 días. Y bueno, 3 semanas en todo caso. Y bueno, hasta ahora lo que estamos viendo es que al parecer la suma de PP y Vox les va a dar mayoría absoluta para formar gobierno. Y lo que he escuchado también es que Pedro Sánchez ahora su estrategia va por apelar un poco a aquellos que no van a votar regularmente con la idea, ahora también identitaria, de que, uy, estos que vienen, uy, que viene la extrema derecha, ¿no? Sí. ¿Tú ves factible esa estrategia? Bueno, sí que es verdad que si vemos un poco la tendencia del voto en la actualidad, hay dos fenómenos que me parecen bastante interesantes. Por un lado, los socios de gobierno, por llamarlos de una manera, es decir, tanto Sumar como Vox, parece que están estancados en la misma cifra electoral, que es el 13%. Recordemos que Vox viene de tener 52 diputados, es decir, es un bajón importante, sobre todo teniendo en cuenta que han entrado a muchos gobiernos municipales autonómicos, pero parece que no se va a traducir ese éxito en las generales. En la ¿no? Cámara de Parece que el votante de Diputados. derechas se vuelve a reagrupar en torno al Partido Popular. Y en el caso del Partido Socialista, Sumar no parece que esté creciendo mucho, es más, el espacio electoral que ahora mismo, el espacio de diputados que tiene ahora mismo Más País y Unidas Podemos, que son las dos fuerzas principales de Sumar, el número de diputados que tienen ahora es mayor de lo que prevén las encuestas en el caso de Sumar. O sea, es un fenómeno bastante interesante. Y en el caso del PSOE sí se ha visto un repunte bastante significativo en las últimas semanas del voto, hasta el punto de que la última ya lo acerca al 28% y puede tener un porcentaje de voto incluso mejor que en 2019. Es verdad que el sistema electoral le puede penalizar en este caso y puede que consigan menos diputados, pero a nivel voto, a nivel porcentaje de voto, se sigue recuperando, recupera terreno e incluso parece que está cerquita del Partido Popular. No creo que en las próximas semanas de un vuelco electoral importante como para asegurar un gobierno de izquierdas, pero ya se plantea otro escenario electoral, que es que después de julio ninguno de los dos espacios... Y puede haber una repetición electoral. Claro, es decir, ahora mismo vemos que la derecha, la mayoría absoluta, está ajustada. Claro. Vox, de momento, no es... O sea, un acuerdo con Vox puede hacer peligrar otros apoyos externos que quizás sí que necesite la derecha del Partido Popular, como por ejemplo con la derecha vasca del PNV u otras fuerzas regionalistas o minoritarias. Ante esas circunstancias, si no obtienen la mayoría o se quedan en un espacio muy ajustado y no consiguen gobernar, nos encontraríamos posiblemente con otro escenario, que serían una selección, una vuelta o una segunda vuelta electoral, unas nuevas elecciones generales en diciembre. Y la tendencia que vemos ahora mismo es que el Partido Socialista parece que recupera, quizás un poco apelando a no tanto a la figura de Pedro Sánchez, sino por un lado a la identidad progresista frente a la amenaza de la ultraderecha, que durante mucho tiempo se ha dicho que no funcionaba, que era una estrategia que no funcionaba. Pero ahora que vemos que Vox precisamente es una realidad en las instituciones españolas, en municipios y comunidades autónomas, quizás sí que haya una reactivación del votante progresista o más preocupado con esta clase de acuerdos y decida votar al PSOE. Y eso le resta incluso votos a... O sea, le va a restar votos a Sumar. Porque sí, va a terminar apelando al voto útil, ¿no? O sea, para cerrar, ya lo último, ahora sí, te dejo para que termines de disfrutar tu domingo. Isabel Díaz Ayuso, yo recuerdo su primera campaña, no sé si fue su primera campaña autonómica, pero recuerdo una campaña autonómica muy exitosa en la que de arranque pintó la cancha, o sea, marcó la cancha y dijo libertad o comunismo. Y dije, sí, los tipos que hicieron esto son unos genios. Son unos genios. Son unos genios. Y recuerdo que caudalo. Isabel Díaz Ayuso se la ve desde afuera como alguien que tranquilamente podría absorber a Vox. ¿Tú la ves en eso? O sea, después de Feijóo, ¿tú crees que siga Díaz Ayuso? ¿Y Díaz Ayuso va a consolidar a toda la derecha una vez más? Bueno,
pasa una cosa y es que Díaz Ayuso es una figura que a mí me genera muchas dudas sobre el éxito que puede tener fuera de la Comunidad de Madrid. Y es algo que siempre nos ha pasado en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular de Madrid es bastante particular. Empezó ya en su momento con Esperanza Aguirre, que durante mucho tiempo se pensó que podía competir contra Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy, cuando sucedió al presidente José María Aznar, no empezó con buen pie. O sea, fueron unos años bastante complicados para el liderazgo de Mariano Rajoy, y Esperanza Aguirre parecía ser una figura que podía competir contra ese liderazgo. Finalmente no se dio el caso, Mariano Rajoy continuó con la presidencia, y luego además hay que sumar que Esperanza Aguirre también competía por el liderazgo del Partido Popular de Madrid contra el entonces alcalde de Madrid, Gallardón, que era del sector democristiano, del sector un poco más conservador, moderado, una derecha, como yo digo, una derecha clásica europea. Y claro, a mí este escenario con respecto a Isabel Díaz Ayuso me recuerda mucho a esa circunstancia que ya estamos viendo. Es una figura que en Madrid mueve muchísimo, a nivel comunicativo es una máquina electoral, evidentemente, tanto es así que prácticamente ha conseguido lo que muy pocos gobiernos del Partido Popular han conseguido, por no decir creo que ninguno salvo Andalucía. Que es gobernar por sí mismo. Gobernar por sí misma sin necesidad de tener a Vox, y es posiblemente la única que ha conseguido ponerle un freno a Vox para poder acceder a las instituciones. Casualmente el alcalde de Madrid, Almeida, también lo ha conseguido, contra toda previsión electoral, lo ha conseguido también. Dudo mucho que quiera dar el salto a la política nacional. No, imagínate ese pobre señor en la política nacional. No. Ya lo pasaba mal siendo portavoz nacional del Partido Popular y no le veo yo. Pero Isabel Díaz Ayuso es una figura que evidentemente es mucho más competitiva. Ahora, es una figura que puede competir fuera de España con otros varones territoriales, como eran por un lado Núñez Feijóo o Juanma Moreno en Andalucía. Que Juanma, yo creo que sin duda, si el liderazgo de Feijóo fallaba, yo apostaba que Juanma podía ser el siguiente en liderar el Partido Popular, porque es primero el que consiguió un éxito político, que era derribar al PSOE en un territorio tradicionalmente socialista. En un feudo socialista, totalmente, claro. Y además mantiene un poco esa retórica moderada que es capaz de hacerle competir por el electorado más progresista. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, yo creo que todavía tengo mis dudas sobre las razones del éxito de Isabel Díaz Ayuso, porque tiene una retórica muy trampista, en el sentido... Es que a lo mejor ese es su éxito, a lo mejor directamente por eso es su éxito. Pero coinciden que estamos hablando al final de la Comunidad de Madrid de una comunidad bastante progresista en muchos temas sociales, no es conservadora ideológicamente, pero es verdad, pues es un poco la idea del antisanchismo. Es quizás donde más se puede evocar a este descontento general que hay con el gobierno, un descontento evidente, no se puede ignorar, pese a, repito, los éxitos que son muchos que tiene el gobierno de coalición, hay un descontento generalizado. Y Ayuso tiene una capacidad que no tienen otros líderes económicos, que es capitalizar ese descontento y trasladarlo a su figura, pese a tener una retórica muy propia de la derecha más populista. Sin embargo, Juanma Moreno, líder de Andalucía, no tiene esa retórica. ¿Sería Ayuso capaz de tener ese éxito a nivel nacional? Tengo mis dudas. Igual que en su momento diría que Esperanza Aguirre era un perfil muy madrileño, que solo a lo mejor funcionaba con un perfil de votante urbanita, de una comunidad muy desarrollada económicamente, una comunidad con una identidad española bastante fortalecida, quizás, y también muy liberal en temas sociales. Quizás solo funcionaba así, pero no funcionaba en otras partes de España. Mientras que otras figuras, ahora mismo, como Juanma Moreno frente a Ayuso, sí que me parece más competitivo. Y si yo tuviera que apostar por alguien para suceder a Feijóo que mantuviera el éxito del Partido Popular, creo que sería Juanma antes que Isabel Díaz Ayuso. Qué interesante, porque sí, pues ese análisis también ayuda a aterrizar un poco este hecho de que la altisonancia se acapara tanto la atención, porque Isabel Díaz Ayuso es altisonante, esa es su estrategia, su ser político es ser altisonante porque la mantiene en el foco, ¿no? Que es una estrategia válida en todo caso, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva de un estratega político. Pero ahora lo que me dice de Juanma Moreno, claro, hay mucho sentido ahí, sobre todo también pensando en el perfil del votante clásico del Partido Popular que de alguna manera se está recuperando con Feijóo, ¿no? Sí. Javier, te agradezco un montón que te hayas tomado este espacio, este tiempo, y mira, te voy a dejar la invitación, justo te dejo la invitación al final, cosa que si es que me dices que no lo puedo evitar, pero si después de las elecciones del 23 nos podemos volver a conectar para hacer un análisis de lo que ha pasado, yo estaría
súper agradecido contigo y creo que esta audiencia también por conocerte un poco más, seguir escuchándote porque ha sido un privilegio estar acá. Pues acepto completamente la invitación para volver a hablar, me ha encantado, la verdad, y espero poder aportar un poco de luz a la política española, pero ya digo que Totalmente. últimamente es cada vez más impredecible y quizás muchos de los análisis que vamos a sacar ahora se quedarán cortos con lo que pasa el 23 de julio. Bienvenidos a la peruanización de la política internacional. Así Ese nos... término me lo comentó un compañero en su momento, comparándolo con cómo está moviendo la política española en comparación con la latinoamericana, especialmente Perú y Chile. Digo, bueno, pues será que nos parecemos más de lo que nos pensamos. Ya les tocaba esta incertidumbre. Somos como ese meme, ¿no? Vemos a los españoles sufriendo por la polarización y somos como ese meme de James Franco que dice, primera vez. Así, exactamente somos eso. Exactamente. Pues, Javier. bueno, en España y en Europa, o sea que... Sí, totalmente, totalmente. Y ya los estadounidenses también con su primer golpe de estado, ¿no? Ellos están, ¿cómo es esto posible? Y es como, no, acá está, sí. No, acá es un día de verano lo que está pasando en el resto del mundo. Javier, te mando un abrazo enorme y bueno, estamos en contacto. Gracias, votantes, por estar aquí. Y Javi, despídete, por favor. A esta comunidad maravillosa. No, por supuesto, espero volver aquí a hablar un poco, a compartir y nada, que un agradecimiento muy grande por la invitación y nada, la audiencia espero que eso, que haya disfrutado, que entienda un poquito mejor la política española y nada, que nos volveremos a ver, que yo encantado. Buenísimo. De compartir así dos enfoques de la política, dos realidades políticas. Buenísimo. Un abrazo, Javi. Voy a detener la grabación aquí.